1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabamos de proceder a grabar un fichero de sonido y ahora vamos a utilizar cada una de las herramientas que tenemos en edición para comprobar que es cortar, copiar, pegar, seleccionar una parte. Si nosotros reproducimos el fichero desde el principio, observaremos que dice exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Si queremos utilizar la herramienta para que solamente nos quede una parte, por ejemplo 1, y todo el resto del sonido no lo deseamos tener, pues simplemente utilizaremos esta herramienta llamada Trim. Le doy ahí y efectivamente, si yo reproduzco eso, solamente tendré 1. Y me habrá desaparecido el resto del sonido. Si quiero deshacer lo que acabo de hacer, simplemente le doy a la herramienta deshacer. Vamos a suponer que queremos el 1 repetirlo en algún otro sitio. Le vamos a copiar y lo vamos a ubicar, por ejemplo, aquí. Le vamos a pegar y tendremos repetidas. Entonces vamos a repetir esto y veremos que 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7. Entonces con eso hemos repetido una parte. Pero si queremos trasladar una parte, utilizaremos cortar y pegar. Entonces cortaríamos esta parte con la tijera, lo cortaríamos y la ubicaría, por ejemplo, ahí. Entonces pegar. Pego y he trasladado lo que estaba al principio hacia esa zona. Observaremos ahora el contenido del fichero. 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7. Observaremos igualmente que si lo que deseo es silenciar una parte, supongamos que no quiero que salga esto, pues simplemente selecciono aquí y le doy a esto de silenciar. Le damos a silenciar y observaremos que efectivamente 2, 3, 4, 6, 7. ha desaparecido el 5. De esta forma podemos utilizar cada uno de los elementos que tenemos en esta barra. Igualmente podríamos utilizar lo que es el zoom para aumentar, para disminuir, para hacer lo que es la onda más amplia, para ver, o para volverlo a su estado original. Entonces tendríamos otras herramientas adicionales como son deshacer, rehacer, el zoom, aumentar, disminuir, aumentar el zoom a nivel de ondas y volver a su estado original.